Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este segundo encuentro del ciclo de pensamiento nacional y latinoamericano, Saliendo del laberinto, pensar la Argentina en tiempos de pandemia. Hoy estamos esperando la conexión con el destacado politólogo, historiador y ensayista Hernán Brienza, que nos va a estar acompañando para conversar un poquito sobre diversos aspectos que hacen a los procesos históricos de nuestro país y sobre todo a los debates que se han dado en el campo cultural durante estos últimos 2 siglos. Nos parecía importante este momento que estamos viviendo a nivel mundial y particularmente en nuestra sociedad, y tomamos un poquito esa enseñanza del gran Leopoldo Marechal, que decía que de todo laberinto se sale por arriba. Entonces creemos que ese arriba pasaba también por la posibilidad de pensar, reflexionar sobre aquello que nos está aconteciendo. Les cuento que, como está sucediendo en muchas partes de Resistencia, porque es algo que nos han comentado por distintas redes, hay ciertas dificultades en cuanto a la calidad de la transmisión, lo cual hace que estemos por ahí un poquito más esperando poder avanzar con la mejor calidad de transmisión. Estamos esperando que Hernán se pueda conectar. Este ciclo de pensamiento nacional es impulsado por el Ministerio de Educación, Ciencia, Cultura y Tecnología de la provincia del Chaco, a través de la Subsecretaría de Educación, la Dirección General de Políticas Socioeducativas y la Dirección de Formación y Participación Ciudadana. Desde el programa de Educación y Memoria, que es el programa que está articulando un poco las acciones que estamos llevando adelante con estas entrevistas. Esta entrevista va a estar saliendo por Facebook Live, por la página de la Dirección General de Políticas Socioeducativas y por el canal de YouTube de la misma dirección. Así que tienen esas dos vías para poder seguirnos y también desde ahí interactuar, enviar sus reflexiones, sus comentarios, sus preguntas, inquietudes que vayan aconteciendo o que vayan pasando a partir de los disparadores que genere la conversación. Aquí me dice Hernán que está tratando de conectarse. Esperemos que lo pueda hacer para poder comenzar más rápidamente con nuestra charla. Mientras tanto, les aprovecho para saludar y comentarles que estas charlas es posible gracias al trabajo y el esfuerzo de los compañeros y las compañeras de la Dirección de Formación y Participación Ciudadana y la Dirección General de Políticas Socioeducativas, en particular en las personas de Lorena Gómez, Boira Saucedo y Luz Gaona, que son quienes están haciendo toda la parte técnica de asistencia para que esto pueda transmitirse en vivo en este momento. Así que voy a aprovechar también para decirles que pueden ir comentando en las redes en la medida que va avanzando la conversación, planteando sus interrogantes e inquietudes. Voy a ir saludando a algunos docentes o personas que se han ido conectando hasta acá. Antonio Sotelo, Leonardo Gasparini, Marita Román, Daniel Fortunato Vallejos, de Puerto Tirol, de la Pato Alcaraz, Liliana Olzaniecki y Marcelo Alberto Gómez, entre otros, que han transmitido sus saludos. Así que vamos a esperar un poquitito más para ver cómo resolvemos la conexión con Hernán. Luis, ¿estás ahí?
Luis. Ahí Hernán me dice por WhatsApp que aparece como conectado, así que te pido que te fijes qué está sucediendo para ver. No, ahí está, ahí apareció Hernán. Bienvenido, buenas tardes. Muchísimas gracias por la deferencia de acompañarnos en esta tarde, en este ciclo que hemos llamado Saliendo del Laberinto. Estábamos contándole un poquito a la gente que está conectada que este ciclo lo planteamos desde el Ministerio de Educación de la provincia del Chaco como una posibilidad de reflexionar sobre la historia nacional, sobre el pensamiento argentino y latinoamericano en estos tiempos de pandemia. Y pusimos el título un poco homenajeando a Leopoldo Marechal por aquello de que todo laberinto se sale por arriba, y pensábamos que, bueno, en este momento de pandemia, qué mejor que pensar, reflexionar sobre qué es lo que está pasando en nuestro país, qué es lo que sucede en nuestra sociedad y en este mundo tan particular, este siglo XXI tan atravesado por diversos procesos, y ir contando con la participación de distintos intelectuales o ensayistas que nos puedan aportar una mirada para enriquecer eso. La semana pasada estuvimos hablando con Pablo Camogli y hoy lo tenemos a Hernán Brienza. Hernán es periodista, ensayista, como dije, escritor, escribió varias obras. Yo voy a mencionar algunas de ellas, las voy a recomendar en principio porque creo que tiene una cualidad de que, además de ser bastante ameno en la forma de escribir, digamos, es uno de esos escritores que es grato con el lector. También tiene, por otro lado, la posibilidad de generar de mover la cesera, de obligarnos a pensar en torno a lo que estamos leyendo. El último de los textos que Hernán ha publicado, según tengo entendido, es este, se llama La Argentina Imaginada, una biografía del pensamiento nacional, que es una obra que recorre un poco el espinoso espinel de los pensadores nacionales desde la Revolución de Mayo hasta la década del 70, en cuanto a lo que se da en esa tradición que se denomina pensamiento nacional. Hay algunos textos un poquito más antiguos, simplemente los voy a mostrar para quienes tengan interés en conocer un poco más la obra de Hernán. Aquí tengo dos biografías, esta es de John William Cook, sobre el peronismo revolucionario, y una sobre Camilo Torres. Ambas biografías forman parte de una colección de la editorial Capital Intelectual, y otras biografías más interesantes también, como son, este ya está un poquito ajado, que es, no sé si se alcanza a ver ahí, El Loco Dorrego, que es un texto muy interesante para entender las guerras civiles y el proceso revolucionario en el Río de la Plata. Pero bueno, al margen de esto, queríamos, Hernán, comenzar planteándote, estamos entrando en un mes belgraniano, hace poco se cumplió un aniversario más del natalicio de Manuel Belgrano, y estamos en el mismo mes que celebramos el Día de la Bandera en homenaje a su fallecimiento. Queríamos un poco charlar con vos sobre cuáles son los aportes que tuvo el pensamiento o la formación de un pensamiento nacional en el contexto de la Revolución de Mayo y particularmente en la figura de Belgrano. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Si uno tuviera que pensar en quién es el intelectual más brillante de la Revolución de Mayo, sin duda tiene que pensar en Belgrano. Belgrano es el que más escribió y el que más pensó la Argentina, la futura Argentina, las Provincias Unidas o América, en ese proceso revolucionario. Lo hizo antes, lo hizo durante y lo hizo después, en su tarea como periodista y en su tarea también como ensayista.
A diferencia de otros hombres de la época, como Mariano Moreno, que dejó quizás 2 textos, la representación de los hacendados y el plan de operaciones, Belgrano lo que hizo es no tuvo una obra ordenada, una obra única, sino que fue escribiendo a lo largo de su vida sus célebres escritos económicos, ¿no? Y en esos escritos económicos lo que hace Belgrano justamente es diseñar cómo debiera ser una nación grande, ¿no? Una nación. Y yo creo que Belgrano tiene como 2 o 3 grandes preocupaciones que después van a ser desarrolladas por el pensamiento nacional o que va a ser desarrollada yo diría, por diferentes eh, líneas, y ahora me voy a decir esto por qué, pero la cuestión de Belgrano es quizás entrando en el pensamiento de Belgrano, uno descubre por qué solamente lo condenaron a ser el creador de la bandera y nada más, ¿no? Porque Belgrano tiene esas 2 o 3 obsesiones que tienen. Uno es la unidad nacional. Él considera que la unión de las naciones es la que hace fuerte a las naciones, que la desunión lleva a las naciones a sus caídas. Por lo tanto, la unidad nacional es una de las principales columnas de opinión de Belgrano. La segunda es la educación. Belgrano considera que hay que educar a los pueblos, pero no educarlos en el esquema teórico, sino educarlos en el teórico y práctica, ¿no? Él cree que la ilustración no solamente es una ilustración de tipo de acumulación de conocimientos, sino que esa acumulación de conocimientos tiene que estar en función de agregar trabajo a, a, las materias primas. Por eso es que sus escuelas, tanto para hombres como para mujeres, son escuelas de oficios, no son solamente escuelas teóricas, sino que son escuelas para crear artesanos y para crear trabajadores. El tercer punto es el proteccionismo. Belgrano es un gran proteccionista. Belgrano comprende rápidamente que hay que hacer lo que las naciones importantes hacen y no lo que las naciones importantes te dicen que tenés que hacer, ¿no? Por eso él mira a Inglaterra y dice, ¿qué es lo que hace Inglaterra para ser una nación grande? Para ser una potencia. Bueno, no exporta materia prima, sino que exporta manufacturas. No importa manufacturas, sino que importa materias primas para ponerle valor agregado. No importa artículos de lujo, tiene flete propio, no importa productos que fabrique la propia Gran Bretaña. Por lo tanto, si uno quiere ser un país grande, lo único que tiene que hacer es seguir el ejemplo de Gran Bretaña, ¿no? Belgrano ahí está diciendo 2 cosas, ¿no? Una, que no hay que seguir el consejo de lo que te dicen que hagan, que esto ya lo hablé, pero también denuncia otra cosa, denuncia que Gran Bretaña es un gran proteccionismo, ¿no? Que tiene una política proteccionista. En Gran Bretaña, la exportadora del libre cambio, tiene una política proteccionista fronteras adentro, ¿no? Por eso siempre llama la atención porque 50 años después, los liberales argentinos que escribieron sobre Belgrano, como Mitre, no siguieron el consejo de Belgrano, que era no vender materias primas y sí vender productos manufacturados, ¿no? Que era lo que Belgrano aconsejó. Mitre escribió la primera biografía sobre Belgrano y casualmente no escribió de esos consejos que Belgrano había dado, ¿no? Así es. Bien, Hernán. En un momento, digamos, cuando vos haces un recorrido sobre el proceso de constitución del Estado argentino, digamos, después de ese proceso tan complejo y tan disputado como fue la formación del Estado en nuestro país, emerge la figura de 2 intelectuales en ese momento, que son Sarmiento y Alberdi,
con miradas bastante, por momentos, enfrentadas respecto de lo que se suponía que debía ser la construcción de un orden nuevo. ¿Cómo podrías un poco sintetizar los aportes que cada uno de ellos realiza? Bueno, yo creo que obviamente todos aportaron a esa organización nacional. Lo que no sé si la organización nacional aportó, ¿qué aportó la organización nacional al proceso de construcción de nación, ¿no? O yo diría, el proceso de construcción de la organización nacional finalmente, si no debiera haber sido refundada a mediados del siglo XX. Digo esto porque muchas de las ideas de la organización nacional son válidas, otras no. Y Sarmiento y Alberdi son los dos grandes intelectuales que discuten cómo debe ser esa organización, pero finalmente el que organiza es Mitre, ¿no? El que organiza es Mitre con sus coroneles, con sus militares, con su represión y con su brutalidad represiva en las provincias del interior. Yo creo que tanto Alberdi como Sarmiento estudian qué hacen las grandes potencias, pero a diferencia de Belgrano, ellos parten de la necesidad de... Perdón, es mi gato. Sí, lo veo. Y saben que los gatos son inmanejables. Ellos parten de la necesidad de civilizar, entre comillas, a América, aunque sea a la fuerza, ¿no? Y que es mejor depender y ser colonia de Europa, porque eso de alguna manera nos va a civilizar, que tener una política autónoma, ¿no? Y eso cambia sustancialmente respecto del pensamiento de Belgrano. Belgrano no cree que la dependencia sea un buen negocio. En cambio, tanto Mitre como Alberdi como Sarmiento encuentran en esa dependencia cierta, o Rivadavia también, encuentran en esa dependencia cierto valor, creen que por la dependencia y el roce con una gran potencia nos va a construir como nación importante, ¿no? Y yo creo que hay dos Alberdis, también hay dos Sarmientos, pero hay como el primer Sarmiento, que es el Sarmiento del Facundo, el Sarmiento de Argirópolis, el Sarmiento muy enojado con los federales, con los gauchos, con la materia prima social de la Argentina, que es el que dice que no hay que ahorrar sangre de gaucho, ¿no? El que escribe pestes de América y dice, en América hay dos partidos, el partido de la civilización y el partido americano. Dice, hay dos Argentinas, la Argentina europea y la Argentina del monstruo del americanismo, ¿no? Para Sarmiento, el americanismo, el nacionalismo, la cuestión de la nacionalidad son cosas de bárbaros, ¿no? En cambio, lo importante es la civilización, el liberalismo europeo. Alberdi comparte en algún punto esa mirada, por eso los dos creen en la inmigración más que en el desarrollo de las capacidades de los americanos, cosa que Belgrano, como ustedes vieron, creía que educando el americano podía ser un gran trabajador. Alberdi y Sarmiento no creen eso, pero Alberdi en un momento determinado comienza a, porque tenía una visión historicista y porque tenía una visión, o al menos un deseo de constituirse como un intelectual nacional, él intenta acercarse a Rosas, después termina siendo el intelectual del urquicismo, ¿no? Y él allí se da cuenta que en realidad Buenos Aires lo único que quiere hacer es mantener sus propios privilegios como metrópoli, entonces se convierte en un federal doctrinario y es muy crítico tanto de Mitre como de Sarmiento, ¿no? Tanto de los proyectos políticos y económicos de Mitre y de Sarmiento, ¿no? Alberdi hace una reivindicación del caudillismo en contra de Sarmiento, y si bien él no reconoce
él sostiene que hay que ir a una república posible por encima del caudillismo, no sostiene que, no dice que el caudillo debía ser arrasado o aniquilado, sino que debía ser incorporado como pensaba Belgrano. En un libro que se llama Grandes y Pequeños Hombres del Río de la Plata, que es la contestación al Belgrano de Bartolomé Mitre, lo que dice Alberdi es que Mitre leyó mal a Carlito, claro, que Mitre leyó mal a Belgrano y que lo que intenta hacer Mitre es justificarse a sí mismo, pero no lee a Belgrano. Belgrano lo que quería era incorporar a los gauchos, quería incorporar a los caudillos montoneros y no quería hacerlos desaparecer, ¿no? Y yo creo que ese proceso que comienza Alberdi en el 50, en el 60 del siglo XIX, hace a un Alberdi diferente, ¿no? Un Alberdi que obviamente siempre están cautivados por lo que significa el proceso revolucionario europeo, ¿no? Hay que entender que el liberalismo en el siglo XIX es una gran novedad, ¿no? El pensamiento nacional del siglo XX ha renegado un poco de ese liberalismo, quizás porque ese liberalismo en la Argentina ha tenido su traducción liberal, conservadora o reaccionaria, y yo creo que el pensamiento nacional debe de alguna manera reconstituir los lazos con ese liberalismo del siglo XIX, porque los grandes caudillos federales han sido liberales. Si uno analiza Artigas, si uno analiza en profundidad a Artigas, a Dorrego, a Felipe Varela, al Chacho Peñalosa, al propio Urquiza, la mayoría de ellos son hijos del liberalismo político, ¿no? Quizás Rosas es el que menos relación tiene con ese liberalismo y por eso quizás la reivindicación de Rosas que hace el siglo XX la hace desde ese autoritarismo, ¿no? Desde ese autoritarismo más ligado a lo hispanista. Pero ese cruce entre hispanismo y liberalismo también hay que estudiarlo. Nuestros próceres revolucionarios estudiaban liberalismo a través de José Gaspar de Jovellanos, que era un liberal, eh, monárquico y cristiano e hispano, ¿no? Y que ese intelectual se estudiaba en Chuquisaca y ahí aprendieron, entre otros, Moreno, Castelli y Monteagudo. Por eso creo que hay que repensar esa línea y esa tradición de pensamiento nacional para de alguna manera reencontrarse con algunas sorpresas, ¿no? Bien. En cierta medida también podríamos hablar de que existen distintos liberalismos dentro de la Argentina, o es como que hay un artificio construido en su momento, a fines del siglo XIX, desde la experiencia de la organización nacional, que se apropia a partir de la construcción de los grandes relatos que vos mencionás de Mitre sobre el pasado de la revolución, y va recortando a los próceres según el esquema de lo que después más adelante sería el modelo del Villiquen, ¿no es cierto? De todas formas, como vos decías, uno no puede pensar a Alberdi sin pensarlo en términos de un pensador con una formación claramente liberal. No obstante, como vos decías, hay distintos dos Alberdi y dos Sarmiento, me parece como que hay como una escisión entre el intelectual y la política en ellos en un momento cuando tienen que repensar sobre el proceso que han Yo te diría, contribuido Omar, a gestar. que hay que pensar el liberalismo en el siglo XIX no como lo pensamos en el siglo XX. Hay que pensar el liberalismo en el siglo XIX como enfrentamiento dialéctico con la monarquía, con el conservadurismo. Entonces, hay que sacarse un poco el miedo a mirar cara a cara al liberalismo. ¿Por qué? Porque los que no son liberales son justamente aquellos que se autodenominan liberales. Y esto también lo dijo Alberdi. Alberdi en un momento dice, los liberales argentinos no tienen nada de liberales. Adoran una deidad que no conocen. No conocen lo que es el autogobierno. Y un liberal fundamentalmente es alguien que se autogobierna, dice. Para ellos, a todo aquel que piensa distinto es
plausible de ser reprimido, de ser asesinado, dice. Esto lo dice Alberdi, que es un liberal, acusando a los liberales argentinos. Y yo creo que lo que hay que pensar en realidad es que ese liberalismo del cual muchos de nosotros aborrecemos es la apropiación que hicieron los reaccionarios del término liberales, ¿no? ¿Qué tiene de liberal espiar a la oposición? ¿Qué tiene de liberal darle 20.000 millones de pesos a una empresa como Vicentín? ¿Qué tiene de liberal matar por la espalda a alguien que está robando? ¿Qué tiene de liberal matar por la espalda a un pibe que pertenece a los pueblos originarios en Neuquén? ¿Qué tiene de liberal echar a todos los periodistas que no piensan como uno de los medios de comunicación públicos y presionar a los medios privados para que no los contraten? ¿Qué tiene de liberal meterle denuncias a los periodistas para que se callen? ¿Qué tiene de liberal todo lo que hizo el macrismo? Sin embargo, ellos se autodenominan liberales. Y cuando el liberalismo fracasa, aparece otra rama, ahora los libertarios, que dicen, no, en realidad Macri no fue liberal. ¿Y por qué no nos avisaste en el 2015 o en el 2014 que Macri no era liberal? Le hiciste la campaña durante el 2014, 2015, pero resulta que después en el 2018 te diste cuenta que no era liberal. Lo mismo ocurre con la dictadura militar. Y lo mismo ocurre también con el menemismo, ¿no? Digamos. Todos los liberales apoyan a las medidas más conservadoras y más reaccionarias que toman los gobiernos y después se bajan diciendo que eso no era liberalismo. Sin embargo, estuvieron todos prendidos a la dictadura militar y todos estuvieron prendidos al proceso menemista y al proceso macrista, ¿no? Por supuesto, cada uno de los procesos tiene su complejidad. No es lo mismo la dictadura militar que el menemismo, por supuesto que no. Y tampoco es lo mismo el menemismo que el macrismo. Pero esa facilidad que tienen los liberales de refugiarse en la hipocresía como forma de acción política y como forma de teorización política nos impide a nosotros reencontrarnos con palabras muy gratas y muy hermosas como son la palabra libertad, como son la palabra república, como son la palabra institucional, que ellos se los apropian sin tener nada ni de liberales, ni de republicanos, ni de institucionalistas, ¿no? Un presidente asume y borra por decreto una ley votada por el 60% de los diputados. ¿Qué tiene de institucionalista, qué tiene de liberal y qué tiene yo diría, de respetuoso a las instituciones eso? Absolutamente nada. Sin embargo, lo hacen y después salen a decir barbaridades, ¿no? Yo veo a Patricia Bullrich es por lo menos cómplice, si no del asesinato, por lo menos es cómplice de encubrimiento por lo que pasó con el cadáver o con el cuerpo de Santiago Maldonado. Sin embargo, ahora se habla de la preocupación por la violencia de las fuerzas de seguridad. No tiene cara, ¿no? Entonces, lo que los políticos hacen, lo que los políticos liberales, conservadores o reaccionarios hacen hoy es lo mismo que hicieron los políticos liberales, reaccionarios y conservadores como Mitre en el siglo XIX. Todo se resume a mentir. Yo creo que en términos de la memoria hay como una suerte de impunidad en los discursos, en los sectores de poder, respecto a lo que vos decías. Uno ve también muchos de estos técnicos economistas que estuvieron en la experiencia ya sea con la dictadura, con el menemismo o con el gobierno que estuvo hasta el 2015, hasta el 2019, y los ve que salen con total impunidad a postular sobre políticas sanitarias, sobre política económica, sobre relaciones internacionales, cuando el balance de las experiencias que ellos protagonizaron claramente ha sido negativo para las mayorías, digamos. Nadie podría... Para las mayorías sí, para minorías. Sí, en todo caso creo que hay algunas minorías que han obtenido pingües beneficios con los negociados que habitualmente han hecho, digamos, en cada experiencia. Siempre nuestro país, y cuando decimos nuestro país hablamos de la sociedad, hablamos de cada uno de los argentinos, terminamos extremadamente endeudados por las políticas que se aplican en cada una de esas experiencias liberales, por ponerlo entre comillas, o neoliberales, digamos, para conducirlo más al campo ideológico de la segunda mitad del siglo XX, y no hay ningún tipo de responsabilidad sobre esas acciones.
creo que ese es un punto que también como sociedad requiere un grado de responsabilidad respecto de nosotros a la hora de juzgar esos discursos y la validez que tienen estos actores que van apareciendo para seguir apostolando, apostrofando sobre lo que se debe hacer o no. Pero quiero un poquito volver al campo de las ideas del siglo XX, Hernán, porque me interesa, digamos, un poco retomar el ciclo nuestro tiene el interés de ahondar sobre el pensamiento nacional y latinoamericano. Y si hay un momento, digamos, donde podemos decir que en cierta medida logra un grado un poco mayor de sistematicidad esto que se da en llamar el pensamiento nacional, va a ser a partir precisamente de la crisis, de lo que del agotamiento de esa Argentina agropastoril, agroexportadora, en la década del 30 y fundamentalmente con la irrupción de lo que vos hablas de esa multiprocesadora de nacionalismos, pero lo que yo también entiendo como el gran movimiento político modernizador de la Argentina, que es el peronismo, porque en definitiva es el que incorpora a todos los actores sociales para poder hacer una Argentina donde estén todos y todas verdaderamente discutiendo sobre qué país quieren. Y ahí emergen, digamos, estas figuras como Jauretche, Hernández Arregui, John William Cook, si bien por ahí su producción más corrida hacia la izquierda va a ser en la etapa de la resistencia, aparecen todos estos autores que van a componer un corpus interesante y con experiencias que muchas veces no terminan de ser valoradas, creo yo, dentro del ámbito intelectual. Digamos, acá la CGT en Argentina editó uno de los suplementos culturales más importantes que hubo en la década del 40 cuando se estatizó el diario La Prensa. Y César Tiempo es un intelectual que nadie hoy por hoy lo parece reconocer la valía de los aportes que hicieron en su momento, pensar una publicación cultural dirigida por las organizaciones de trabajadores. Entonces, lo que me interesaría un poco es si podés más o menos diagramar cómo se da la emergencia de ese pensamiento nacional y cuáles son los aportes más interesantes que se dan en ese periodo. Sí, primero me parece que hay que caracterizar o catalogar o conceptualizar qué es el pensamiento nacional, ¿no? El pensamiento nacional no es el pensamiento argentino. El pensamiento argentino hay de distintas características. Hay pensamiento argentino liberal, pensamiento marxista, argentino marxista, pensamiento argentino de distintas formas. El pensamiento nacional es una categorización dentro del pensamiento argentino y que tiene que ver con una profundización de los discursos nacionalistas del principio de siglo. El pensamiento nacional es hijo del nacionalismo del principio de siglo, ¿no? Y tiene el nombre de pensamiento nacional justamente para diferenciarse de esos nacionalismos de principio de siglo, donde en esos nacionalismos de principio de siglo lo que encontramos son algunas cosas que, no serían hoy, o no fueron visualizadas por el pensamiento nacional como valiosas, ¿no? El nacionalismo aristocrático, el nacionalismo elitista, el nacionalismo autoritario, el nacionalismo de la Liga Patriótica, ¿no? El nacionalismo que después deriva en el golpe del 76, ¿no? Un nacionalismo de corte liberal en lo económico, autoritario en lo político, y con toda la parafernalia simbólica del nacionalismo, ¿no? Las banderas, los desfiles, la escarapela, incluso la invasión a Malvinas, ¿no? Por eso es que yo creo que hay que repensar ese pensamiento nacional como hijo de esa tradición nacionalista de principio de siglo, que está discutiendo con la crisis del liberalismo del siglo XIX, con la crisis del liberalismo parlamentario europeo, con esas primeras repúblicas, y que está alumbrado por varias cosas. En uno, el nacionalismo autoritario y elitista, pero en otro también
con el nacionalismo tradicionalista de Manuel Gálvez, que después va a transformarse en el nacionalismo católico. También en el nacionalismo republicano de Rojas y de Diego Molinari, ¿no? Dos radicales, uno va a ser después peronista y otro no. Y también el nacionalismo de Manuel Ugarte, ¿no? El nacionalismo socialista de Manuel Ugarte. Manuel Ugarte, yo creo que Manuel Ugarte es el padre del pensamiento nacional y nadie lo reconoce, ¿no? Y yo creo que Norberto Galazo tiene una biografía muy importante sobre Manuel Ugarte, y cuando uno lee los textos de Ugarte, ve en Ugarte un eslabón que une las preocupaciones de Belgrano con las preocupaciones del peronismo, ¿no? Y yo creo que eso es interesante para homenajear y para recordar siempre a Ugarte, ¿no? Entonces, ese peronismo toma la herencia de esos nacionalismos del siglo XIX, lo tramita por el irigoyenismo, lo plebisciza, lo populariza en el irigoyenismo, emerge en Forja como una gran unidad de concepción, y finalmente lo que hay que pensar en el peronismo abreva en Forja, Perón y los militares del GO tenían muy buena vinculación a los nacionalistas de Forja, y allí lo que hacen es multiprocesar esos nacionalistas, porque al peronismo entran nacionalismos de todos estilos, ¿no? Entra un nacionalista ligado al fascismo como Ernesto Palacio, como un nacionalista socialista como Manuel Ugarte, ¿no? Entran radicales nacionalistas, entran nacionalistas católicos, todos entran al peronismo, ¿no? Algunos no, otros sí. Puigros, ¿no? Que viene de la izquierda, ¿no? Y después va a surgir una nueva característica del pensamiento nacional, que es popular y revolucionario o marxista, que es al que ingresan Puigros, Abelardo Ramos, John William Cook, Hernández Arregui, ¿no? Y el pensamiento nacional que nosotros conocemos como el pensamiento nacional tradicional, de Scalabrini Ortiz, de Jaureche y Hernández Arregui, si ustedes lo analizan en orden de aparición, porque el que primero empieza a trabajar estos temas es Scalabrini Ortiz, hacen esa parábola, ¿no? La parábola de salen del irigoyenismo, se mojan en las aguas del Jordán peronista, y finalmente con Hernández Arregui vuelven a ingresar al peronismo desde la izquierda, ¿no? Bien. ¿Y cuáles serían los tópicos, digamos, en los cuales discurre esa sistematización que se da en el pensamiento nacional de la década del 30 y del 40? Uno podría pensar, bueno, una postura antiimperialista, un posicionamiento de superar el modelo agroexportador, pensar que el desarrollo del país pasaba necesariamente por la industrialización, donde ahí también, bueno, hay toda una línea de intelectuales militares, por decirlo de alguna manera, donde, bueno, el propio Perón se lo podría incluir ahí, pero bueno, pensamos Sabio, la tradición de Mosconi, sí. San Martín, hay muchos otros ingenieros, podemos decir, que también aportan a esta idea de que la Argentina necesitaba modificar su matriz de desarrollo y superar un modelo agotado, que por otro lado, digamos, los liberales más tradicionales, como Federico Pinedo, el abuelo de Pinedo sí. actual, digamos, pretendían en cierta medida sostenerlo de alguna forma estableciendo algún vínculo con Estados Unidos, que se volvía ya inviable en el marco de que nuestras economías no son complementarias de ninguna forma, ¿no es cierto? Entonces, por ahí, bueno, esto del antiimperialismo, la industrialización como un motor de desarrollo y la participación popular son algunos de los elementos que me parece que van a configurar ese nacionalismo o este pensamiento nacional. No sé si te parece que hay algunos otros rasgos que merecen ser destacados en ese proceso. Sí, a mí me parece que es un proceso muy amplio. Es un proceso que no puede dejar afuera la doctrina social de la Iglesia. Porque ese pensamiento nacional y el peronismo
hace mucho hay mucho anclaje con el humanismo cristiano. Perón muchas veces habla de este humanismo cristiano. Y si bien es un elemento que muchas veces se soslaya por la discusión de Perón con la Iglesia, está muy presente dentro de lo que se puede entender como esa tercera posición o esa comunidad organizada, esa dialéctica entre el espíritu y la materia, entre la comunidad y el individuo. Me parece que eso hay que pensarlo con mucha profundidad porque también le da una dimensión espiritual al peronismo que generalmente uno se olvida. Y creo que también, más allá de la cuestión doctrinaria de la Iglesia, también hay que pensar, eh, eh, la mayoría del pensamiento industrialista es hijo de un intelectual alemán del siglo XIX que se llama Federico List, que es un hombre que cree que no cree en el liberalismo al estilo Adam Smith y David Ricardo, y cree que las naciones crecen o se industrializan en función del proteccionismo económico, de del cuidado de las reservas naturales y sobre todo de dos grandes áreas. Una, el área ligado a los recursos energéticos, dos, a transportes y a todo lo que es metalurgia, ¿no? Leeds sostiene que recursos energéticos y metalurgia es lo que hace que una nación se pueda industrializar. Y creo que tanto Scalabrini Ortiz como Alejandro Bunge, que es un personaje también olvidado, que escribió un libro llamado La Nueva Argentina, que habla de la necesidad de un proceso de industrialización muy profundo. Bunge también eran seguidores de List, ¿no? Y nombro a Bunge porque a veces uno se olvida y cree que es todo lo mismo y que los apellidos de la oligarquía son antiperonistas automáticamente, cosa que no es cierto. Alejandro Bunge era hermano de Delfina Bunge. Delfina Bunge era la mujer de Manuel Gálvez, por lo tanto hay que repensar esa línea aristocrática, de la Argentina aristocrática, que tiene un vínculo con el peronismo, ¿no? Alejandro Bunge muere en el 39, con lo cual, o 39 o 41, no me acuerdo ahora bien la fecha, pero muere antes del proceso industrializador del peronismo. Y yo creo que hay un sector dentro de la propia clase dominante que se da cuenta que el modelo agroexportador ya no le sirve a la Argentina, que ya está muerto, ¿no? Que está muerto fundamentalmente por la caída, por la derrota en el plano internacional de Gran Bretaña, ¿no? Entonces, ya las primeras medidas proteccionistas y las primeras medidas industrialistas las da Justo. Por eso Justo despierta al principio algunas leves simpatías, que después rápidamente son abandonadas por la comprobación de la continuación del fraude, ¿no? Y el propio Pinedo tiene una mirada industrialista que después termina abroquelándola a un proceso más de tipo neocolonial, pero que esa mirada industrialista es previa al peronismo, ¿no? Y está dentro de lo que se cree como el industrialismo dentro del pensamiento nacional, ¿no? Yo diría que si uno tuviera que pensar los principios básicos de ese pensamiento nacional y popular están vinculados al proteccionismo económico, a la distribución de la riqueza, al industrialismo, ¿no? Me parece que esos son los grandes. A, a, una, a una autonomía cultural, ¿no? Muy fuerte. Si uno analiza la política cultural del peronismo, es una política cultural donde desarrolla la industria del cine, donde desarrolla la industria de la radio, donde pone en función, le da un gran apoyo al tango, ¿no? La década de 40 y de 50 es la década más brillante del tango, ¿no? ¿No? Es la explosión de la música ciudadana también. Por lo tanto,
Y el deporte también, ¿no? Me parece que ahí hay como una cuestión que me parece que está vinculado a eso, ¿no? Autonomía cultural, proteccionismo económico, industrialismo, distribución de la riqueza, igualdad, y algún nivel de igualitarismo, ¿no? Me parece que eso fundamentalmente es las características principales de ese nacionalismo popular, ¿no? Bien. Hay un punto que aprovecho, digamos, esta pregunta para decirle a las personas que están siguiendo la transmisión que pueden enviar sus inquietudes, sus preguntas para Hernán también, así hacemos también más dinámico en la medida de lo posible esto. Vos describís al peronismo como ese gran articulador de distintas tradiciones intelectuales, inclusive en Argentina. Eh, ¿Cómo pensar en este siglo XXI? ¿Qué sería cuál sería el mecanismo político, me refiero, que pudiese sintetizar tradiciones variopintas, digamos, como se dio en su momento en torno de un proyecto de país? ¿Existe esa potencialidad política en la actualidad? ¿Hay un sujeto político que pueda llegar a encarnarlo? Yo creo que pese a todo el agua que corrió bajo el puente, el peronismo sigue dialogando con las distintas tradiciones argentinas y sigue dialogando con la sociedad. Por eso es que tiene tanta potencia, ¿no? Eh, Incluso el peronismo se atreve a hacer diálogos que serían impensados para el propio peronismo, ¿no? Como lo fue el menemismo. El menemismo fue un diálogo con el liberalismo que era insospechado y después terminó siendo muy sospechoso, pero hubo allí un diálogo con la época, cuando me refiero al diálogo con la época es, recuerden, fines de los 80 y principios de los 90, con la caída del muro de Berlín, recuerden la caída de la Unión Soviética, la derrota de las elecciones en Nicaragua del Frente Sandinista, recuerden los procesos privatizadores en Brasil y en México, la caída del partido del PRI, que es un partido poderosísimo, un partido nacional poderosísimo mexicano, para entender la magnitud de la crisis, ¿no? Recuerden el avance brutal de la globalización y la tecnificación de la década de los 90, como para ver ese diálogo del peronismo con Menem a la cabeza, con todo lo que tiene de criticable desde hoy y con todas las consecuencias nefastas que tuvo la implantación del neoliberalismo con Menem a la cabeza, pero piénsenlo en la época, ¿no? Y eso lo que te demuestra es un gran diálogo del peronismo, ¿no? Y ustedes fíjense que cuando el mundo, el mundo demostró el fracaso de las políticas neoliberales, cuando Estados Unidos se vio envuelto en la crisis de las Torres Gemelas y cuando América Latina comprendió que debía salir de las experiencias desgastadas del neoliberalismo, el peronismo volvió a dialogar con la sociedad y volvió a dialogar con la época, ¿no? Y emprendió recuperó su mejor tradición, que era la tradición de los movimientos nacionales y populares latinoamericanistas, ¿no? Volvió al peronismo del 45 al 80, ¿no? Y yo creo que ese regreso es un regreso obviamente ayornado, es un regreso que está pensando en la actualidad, con otras agendas, con otras problemáticas, pero que tiene un mismo sentido. Y ese mismo sentido es, yo creo que, yo creo que la gran pelea de fondo es entre la Argentina productivista y la Argentina extractiva, especulativa, ¿no? Y yo creo que los dos grandes sectores de la Argentina especulativa son el modelo agroexportador y el sistema financiero. Y que la Argentina productiva está vinculada a la alianza de los trabajadores y de los sectores industriales, ¿no? El mercado interno, ¿no? Fundamentalmente se trata un poco de esa, la pelea de fondo. Y yo creo que cuando el peronismo se vincula al mercado interno es cuando recupera su rol histórico, ¿no?
su rol histórico de defensa de los intereses nacionales. Porque los intereses nacionales no es otra cosa que los intereses de las mayorías. Y las mayorías están atravesadas por el trabajo, ¿no? Por el trabajo como clase trabajadora o como clase empresaria, ¿no? Esta dialéctica que Perón muy bien sintetizó, en la Argentina de hoy hay una sola clase de hombres, hoy diríamos, y mujeres, que son los que trabajan. Es un parteagua, ¿no? Digo, todos los que trabajan, sean empresarios, sean chacareros, sean trabajadores, sean maestros, sean intelectuales, sean lo que sean, están dentro de la Argentina peronista. Aquellos que especulan, aquellos que viven de rentas, aquellos que tienen grandes fortunas y eh, no las ponen en función social dentro de la nación, no pertenecen a la Argentina peronista, ¿no? Lo cual es una definición de nación también, ¿no? Es una definición de nación que deja fuera a muchos argentinos de esa concepción de nación, ¿no? Deja afuera a menos argentinos de los que deja fuera la Argentina de la Organización Nacional y del Liberalismo, ¿no? Que la Argentina del Liberalismo deja fuera al 60% o al 70% de las de la población, ¿no? Bánquenme un segundito que tengo que cargar la computadora. Sigo acá. Dale, te esperamos. Bueno, mientras tanto, mientras Hernán carga su computadora, voy a comentar, bueno, Miriam Galeano, Antonia Sotelo, muchas gracias por los aportes que realizan. Lucas Vallejos dice, muy bueno Hernán, gracias a todos los que hicieron esto posible. Sigo por acá. Miriam Galeano, excelente Hernán, por más espacios de estos. Bueno, la intención nuestra, les contamos, va a seguir continuar promoviendo estos espacios de intercambio y reflexión con todos. También, bueno, saludamos a quienes están conectados en este momento. Leonardo Gasparini, Marita Román, bien. Bueno, ahí volvió Hernán, así que Roxana Cisneros, que también nos está siguiendo. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio. Dice, bueno, Hernán, la siguiente pregunta que te quería un poco llevarme, creo que me quedan dos tópicos que quisiera recorrer con vos, que son, por un lado, la emergencia del movimiento de masas, entiendo lo más importante de este siglo XXI, que es el movimiento de mujeres y disidencias, que ha venido un poco a correr claramente los límites de lo que era políticamente pensable hace 10 años atrás, simplemente se me ocurre. ¿Cómo ves este proceso y cuáles podrían ser las potenciales derivas que tenga ello en relación con las tradiciones del pensamiento nacional? Sí, a veces hay que, cuando uno analiza los discursos y las discusiones y las peleas y los debates en algunos países europeos, lo que ve es que estas cuestiones que se están discutiendo hoy en la Argentina se discutieron hace 20 o 30 años en algunos otros países. Y está bueno pensarlo eso para tener una lógica de análisis histórico de lo que está ocurriendo. Yo creo que el peronismo, como diálogo con todas las emergencias, dialoga también con esa emergencia, como con ese sujeto político, ¿no? Y vos fíjate que es el que mejor lo incorpora. Primero porque cuando emergió ese colectivo había una presidenta que era mujer y que era peronista. Y no casualmente se hizo cargo de alguna de esas reivindicaciones, aunque no pudo hacerse cargo de todas, obviamente, y sobre todo de las que vinieron después. En los otros sectores, políticos e ideológicos, con capacidad de gobierno o con capacidad de poder, no estaba pensada ese nuevo sujeto político, ¿no? El peronismo dialogó, el peronismo pensó con ese sujeto político. Por supuesto,
que cuando digo diálogo, ese diálogo es un diálogo de escucha, es un diálogo de escucha y también de proposición de las tradiciones que tiene el peronismo y de la posibilidad de acomodamiento a los nuevos reclamos en función también de las tradiciones que tenía el propio peronismo, ¿no? Dialogar con un emergente nuevo no es decirle todo que sí al emergente nuevo que aparece, sino es justamente dialogar, ver qué hay en común, cómo se puede articular, qué sí, qué no, por qué, cuándo. Eh, y yo creo que el peronismo eh, es el partido de la modernización, como vos lo dijiste. Yo comparto mucho esa idea. Yo creo que todo lo que tenga que ver con la modernización pasa por el peronismo antes que por por otros movimientos políticos y sociales. El peronismo tiene la capacidad de esponjear lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Por eso el voto femenino lo hizo el peronismo, por eso la ley de potestad de los hijos la hizo el peronismo, por eso el reconocimiento de los hijos bastardos lo hizo el peronismo, por eso el matrimonio igualitario lo hizo el peronismo, por eso las leyes de género la hizo el peronismo, porque el peronismo tiene esa capacidad de modernizar la sociedad, ¿no? Y por eso hay dentro del colectivo de feminismos hay tantas feministas que se sienten involucradas en el proyecto nacional y popular, ¿no? Y por eso hay diputadas o legisladores feministas que son claramente eh, pilares dentro de lo que es el movimiento nacional y popular, ¿no? Y yo creo que eso es una garantía de, de vitalidad del propio peronismo, ¿no? El peronismo el peronismo está vivo porque dialoga con esas cosas, ¿no? Y tiene capacidad de contención de esas cosas. Eh, el macrismo no lo pudo hacer. Fíjense que intentó hacerse el moderno y no pudo, ¿no? Rápidamente los sectores ligados al nuevo sujeto social, al feminismo, le escaparon al macrismo, ¿no? Y eso que el peronismo tiene un fuerte contenido social cristiano, ¿no? Pero pese a eso tiene una gran capacidad de dialogar. No se, no se encierra en un principismo conservador, ¿no? Eso es. Por eso siempre me causa gracia esas miradas dogmáticas del peronismo, donde dicen que, que el feminismo es parte de un conglomerado internacionalista y construyen miradas psicóticas y paranoicas, ¿no? Yo creo que ese dogmatismo del peronismo le hace mal al propio movimiento nacional. El movimiento nacional dialoga con esa modernidad, ¿no? Eso es impactante, ¿no? Por eso pensar que no es de peronistas usar el o, en realidad es encerrarse en un dogmatismo que termina matando al propio peronismo, ¿no? Yo no sé si hay que hablar con lenguaje inclusivo, a mí no me sale, lo reconozco, o sea, ya estoy viejo, tengo 50 años, pero enojarse por el uso del lenguaje inclusivo habla de una dogmatización y de un conservadurismo muy fuerte, ¿no? No ponerse, por supuesto todos le pifiamos, ¿no? Emerge el feminismo y dice cosas que nosotros no estaba dentro de nuestro registro. Uno siempre le pifia al principio. Después cuando uno empieza a estudiar y cuando empieza a ver, cuando empieza a leer las cosas, dice, bueno, cómo se, cómo se dialoga, cómo se incorpora, se, se procesa esto también, ¿no? Porque seguramente no tienen razón en todos los nuevos sujetos sociales, como tampoco tienen razón en todos los viejos actores sociales, ¿no? Este, eso, creer que hay Bueno, una eso, verdad absoluta es una nueva dogmatización, ¿no? Y yo que soy muy acuariano, odio todo tipo de dogmatizaciones, ¿viste? No me... eso también me lleva por ahí a plantear el otro gran emergente que por ahí y suele estar en tensión con la aparición de este movimiento feminista tan masivo que hay ahora, que es la presencia nuevamente de las iglesias y particularmente de la figura de Francisco como un elemento nuevo
de la política argentina en la medida y la magnitud y la trascendencia que tiene que haya un papa que es argentino, que en cierta medida abreva, o en gran medida, abreva en formación política, si se quiere, con las líneas que vienen desde el peronismo. También esto, yo entiendo que los esquematismos no sirven muchas veces para construir nada, digamos, sino que sí, verdad. Los mismos pensadores de los que hoy hacíamos referencia no tienen una idea lineal respecto de cómo construir un movimiento nacional. Hernández Arrey, siendo un gran cultor y sobre las ideas del marxismo acá en la Argentina, dialogaba constantemente con el cristianismo, lo hacía, terminado siendo claro. Sí. vinculado con la iglesia. Pienso Metol Ferré, si bien un intelectual uruguayo, pero muy vinculado también con las tradiciones del nacionalismo popular en la Argentina, proveniendo de la iglesia, pero también pudiendo deconstruir uso un concepto, digamos, si se quiere, más de moda, de construir gran parte de la estructura anquilosada de ciertos valores vinculados con el catolicismo más cerrado, preconciliar, si se quiere. Claro. Hoy en día, ¿cómo ves, digamos, que el impacto que tiene la presencia de la Iglesia Católica y de las otras iglesias también dentro de la política argentina? Sí, primero creo que hay que analizar algo desde un punto de vista tacticista, ¿no? En el momento en el cual el Papa es argentino y es un Papa que plantea una encíclica como la Laudato Si, ¿conviene apuntar todos los cañones contra la Iglesia Católica hoy? A mí me parece que tácticamente no le conviene ni siquiera a un movimiento feminista o a los distintos feminismos. Obviamente, como hay muchos feminismos, hay feminismos que están ligados o que están más cercanos a la visión cristiana que otros, incluso a la visión católica, y que pueden ser abortistas, feministas y al mismo tiempo católicos y cristianos. Y esto me parece que es lo que hay que remarcar, porque a veces se creen que feminismo y cristianismo van por lados diferentes, y no van por lados diferentes, muchas veces se tocan. Y yo creo que hay una cuestión que yo diría que para mí es táctica, que yo pero yo no pertenezco al movimiento feminista, pero yo en este momento no cargaría las tintas contra la Iglesia Católica, porque me parece mucho más peligrosa las nuevas iglesias de tipo telesectas, ¿no? Que son además mucho más reaccionarias, mucho más conservadoras, mucho más peligrosas, y lo hemos visto en el bolsonarismo en Brasil y también en las emergencias de Bush, ¿no? De Bush, perdón, y de Trump. El furcio capaz tiene algo que ver. Agrego Bolivia. Sí, por el golpe a Bolivia, ¿no? Digamos, van con la Biblia en la mano, pero no es la Biblia del Papa, ¿no? El Papa Francisco fue uno de los primeros lugares que fue a Bolivia a decirle, muchachos, banco este proceso de experiencias populares, ¿no? Y sin embargo, el golpe se hizo en nombre de una Biblia que no contenía a Francisco. Entonces creo que ahí claro, uno dice, bueno, pero la iglesia tiene pedófilos, la iglesia sometió durante mucho tiempo a las mujeres. Sí, por supuesto que sí, pero hay algunas cuestiones tácticas que pueden soslayarse en un momento determinado, ¿no? Eh, eh, pero es una opinión mía, no tiene por qué ser demasiado tomado en cuenta. Digo, a mí me da la impresión de que hoy, frente al capitalismo financiero, al capitalismo globalizador, la iglesia, el sector de la iglesia que lidera Francisco, es un aliado, ¿no? Y además es la única voz en contra del neoliberalismo y del capitalismo feroz en Europa fue la de Francisco durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, horadar el poder de alguien que puede ser tu aliado por una cuestión eh, estrictamente particular, a mí no me parece una buena táctica, pero repito, es mi opinión, ¿no? No tiene por qué ser la opinión de quienes llevan adelante sus reivindicaciones, ¿no? Pero, pero porque yo creo que
que, que hay cosas que se puede jugar con distintas variables, ¿no? El pensamiento que está ligado a una variable muy fuerte eh, no puede tener la misma paciencia que puede tener alguien que juega con distintas variables. ¿Qué sé yo? Aquellos que defienden eh, los intereses de los pobres te van a decir que no estamos con tiempos como para hacer un proyecto industrial, sino que hay que resolver la emergencia de los pobres. Y tienen razón. Por lo tanto, lo que hay que ver es cómo se articulan esas demandas en un encadenamiento que nos permitan ser parte de un mismo colectivo, ¿no? Bueno, el otro punto que me interesaba también abordar, Hernán, es la cuestión de si uno analiza el tránsito de este siglo XXI, puede tomar una postal de la primera década y ver una América del Sur mucho más Sí, integrada de la que tenemos en esta segunda, entrando esta tercera década del siglo XX. sí. Es decir, inclusive se puede llegar a ver como una suerte de aislamiento bastante significativo de los proyectos populares en cuanto a lo que sucede en nuestro país actualmente en relación con sus vecinos. Digamos, si uno compara la experiencia del Frente de Todos con lo que está ocurriendo con la calle, con el golpe militar en Bolivia, con la situación que se está dando en Brasil con Bolsonaro, o las represiones que vimos en Chile hace poco tiempo con Piñera, ve que las posibilidades de una integración tienden a ser, digamos, bastante dificultosas, al menos en este momento. Sin embargo, digamos, como que el pensamiento nacional, la tradición nacional en Argentina, y me voy con esto ya incluso al siglo XIX, digamos, pienso en la Unión Americana de Felipe Varela, hasta las formas en que el irigoyenismo y el peronismo se vincularon con la región en su momento, ha pensado siempre que la salida, si se quiere, del laberinto latinoamericano pasa por la integración. Ujú. Esto es viable, digamos, se podría pensar que efectivamente un acontecer latinoamericano más integrado en lo que viene del siglo XXI. A mí me entusiasmó mucho el proyecto latinoamericanista y sudamericanista de la primera década del siglo XXI. Me pareció que ahí había un camino y que ahí había una forma de pensar una nueva nación, ¿no? Una nueva vieja nación, ¿no? Que era la nación también con la que soñaban Bolívar, San Martín, Artigas, Belgrano, Dorrego y tantos otros, ¿no? Eh, esa, esa, esa nación americana todavía sigue siendo un sueño, ¿no? Por lo tanto, existe porque es un sueño, existe porque es un deseo, ¿no? Entonces yo creo que sí, creo que es posible pensar esa articulación. Y lo que hay que pensar es las nuevas formas de articulación. Por supuesto, no es lo mismo una articulación con Bolsonaro y la calle que este, con Lula y con Mujica, por supuesto que no lo es, y menos con Bolivia. Pero yo creo que sí, hay que pensar la posibilidad de eh, una articulación que vaya más allá del color político de los distintos gobiernos, ¿no? Pero bueno, es cierto, hay un partido americanista y un partido antiamericanista, ¿no? Y yo creo que tanto Macri como Bolsonaro como las actuales autoridades de Bolivia han hecho lo posible y lo imposible para destrozar el, el Mercosur y la UNASUR, ¿no? Y yo creo que eso también es parte de un partido más grande, que es la idea de no dejar que en América del Sur se constituya una, una gran federación que haga frente a la a la Unión Europea y a Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que ese partido más grande, ese partido geopolítico, juega hacia el interior de nuestras fronteras, ¿no? Yo creo que Bolsonaro, las actuales autoridades de Bolivia, el propio Macri, son avanzadas o peones de la geopolítica estadounidense, ¿no?
No lo digo en términos demasiado conspirativos, pero sí en términos de jugada política, ¿no? De jugada geopolítica. Bien. Lo otro que pensaba, digamos, es, en cierta medida, uno ve también la emergencia en esta etapa de, otra vez, de discursos sumamente violentos dentro de la política, digamos, que, o sea, es como que el pacto democrático que la Argentina, con sus idas y vueltas, constituyó desde el 83 en adelante, excluía algunos discursos, pienso, digamos, en la marginalidad que tuvo Seineldino, que tuvo, incluso fue el MTP después de la tablada, como que, digamos, en el discurso político argentino había ciertas lógicas que quedaban afuera y que no obstante hoy parecen reaparecer, digamos. Vos ves cierto peligro, digamos, de una deriva autoritaria nuevamente, como tomando como ejemplo lo que ocurrió en Bolivia, el propio discurso y el posicionamiento tan agresivo y digamos, la disputa que constantemente presenta Bolsonaro frente a cualquier sector que se oponga a su visión en el caso brasilero. Yo creo que los sectores dominantes cuando ven en peligro sus privilegios, demuestran que la democracia es solamente un artilugio y que ceden al proceso democrático para mientras no toque sus privilegios, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, para las mayorías, la democracia es un método de defensa de esas tensiones igualitarias y distributivas, ¿no? Eh, sin la democracia como herramienta no se puede pensar lo distributivo, no se puede pensar lo igualitario y no se puede pensar lo mayoritario, ¿no? Porque lo autoritario está del lado de los sectores dominantes en América Latina, ¿no? Los que tienen capacidad de generar violencia, represión, muerte, son el sistema político chileno, los sectores dominantes en la Argentina, que lo han demostrado con la dictadura militar, el bolsonarismo, los quienes participaron o protagonizaron el golpe cívico-militar en Bolivia o cívico-policial en Bolivia. Digamos, la violencia está del lado de las derechas, ¿no? Entonces, entonces creer que, que la agitación de los discursos violentos es una herramienta de lo popular es un error. Yo creo que justamente la democracia y la república como limitación de los privilegios y de los autoritarismos de la derecha es la herramienta que que tienen los pueblos, ¿no? Esto lo entendió Perón en el 73, ¿no? El abrazo con Balbín era justamente el símbolo de institucionalización de una democracia que tenía que ponerle freno a lo que él llamaba la caballería, ¿no? Que era la brutalidad de la caballería en la Argentina, que era ese sector militar liberal que encabezaba la NUCE, ¿no? Y que tenía razón Perón, ¿no? Si si los dos partidos populares mayoritarios se hubieran unido en el 73, posiblemente el golpe del 76 hubiera sido imposible, ¿no? Porque no alcanzó ni siquiera con el 63% de los votos. Bueno, muere Perón, ¿no? Pero no alcanzó ni siquiera por eso, con eso, ¿no? Para, para impedir la violencia, ¿no? Y yo creo que Bueno, ese mensaje es un mensaje que hay que reflexionar. ¿Esto significa aliarse a los que no piensan como uno? No, simplemente saber que las dicotomías, las contradicciones principales no tienen que ver con camisetas, sino que tienen que ver con proyectos políticos, económicos y sociales, ¿no? Hoy plantear una alianza con el radicalismo de Aguad es una tontera, ¿no? El radicalismo de Aguad ya está aliado al liberalismo conservador o reaccionario del macrismo y de Burrich y de toda esa gente. Pero sí hay que ser lo más creativo posible para articular mayorías con un consenso amplio, ¿no? bien.
Bueno, Hernán, un poco vamos a ir cerrando la charla. Me Queríamos liberan. agradecer. Sí, ya, todavía no. Quiero agradecer, bueno, los comentarios. Acá Mariana de Los Ángeles Phipps dice: los curas de Opción por los Pobres tuvieron mucho protagonismo en el posicionamiento contra el gobierno de Macri. Y bueno, también manda saludos Roberto César Bri, excelente charla, muchas gracias. Dice, bueno, haciendo camino pregunta si es lo mismo Bergoglio que Francisco. Bueno, la verdad, Eh, mucho. sí, Eh, yo estudié el fenómeno de Bergoglio durante mucho tiempo porque eh, yo cubría iglesia en la revista Tres Puntos y tuve contacto con lo que eran los círculos bergoglianos. En el 2002 escribí, en el 2002 escribí una nota cuyo título era El argentino que puede ser papa, ¿no? Todavía no había muerto Juan Pablo II. Y lo que yo había visto en Bergoglio es una tradición de pensamiento nacional que estaba soterrado por el Bergoglio institucionalista y por el rol que tenía que cumplir como arzobispo de Buenos Aires y después cardenal primado y después jefe de la Iglesia Argentina, ¿no? Yo creo que hubo muy poco ejercicio de comprensión con Bergoglio durante esos años, ¿no? Si bien Bergoglio jugó un poco a la mesa del diálogo, a la mesa del consenso, a la mesa de la reconciliación, cosa que no, obviamente no era, yo no estaba tampoco de acuerdo, digo, ¿no? Pero no solamente el kirchnerismo no estaba de acuerdo, sino que grandes sectores de la población no estaban de acuerdo con esa mesa. Creo que hubo un desentendimiento un tanto inexplicable. Yo creo que si se hubieran escuchado más el kirchnerismo y Bergoglio, quizás no hubiera habido esos niveles de discusión y de enfrentamiento. De hecho, bien. cuando se empezaron a escuchar, que es mm, cuando bajaron los decibeles, ya sobre el 2012, 2011, 2012, y finalmente cuando Bergoglio se convirtió en Francisco, el diálogo fue bastante más fecundo, ¿no? Bueno, acá también Úrsula Savarese dice, comparto lo de la escucha, pero aún nos falta. El peronismo escucha el movimiento disidente, pero bueno, nos dice que aún faltan reivindicaciones, claramente entendemos que es así. Lorena Gómez dice, el peronismo está vivo porque dialoga con los movimientos populares, como el feminismo. Bien. Bueno, Hernán, por ahí nos interesaría alguna reflexión final respecto de cómo ves vos las posibilidades de la construcción de un... Yo entiendo que siempre la idea de un pensamiento nacional era con esta lógica de que una conciencia nacional es necesaria para la construcción de un país, digamos, de que hay como una dialéctica entre lo que los ciudadanos vamos a ir haciendo, aquello que vamos a ir apostando y intentando construir, lógicamente, con tensiones, con conflictos, porque no se va a dejar fuera de la sociedad el conflicto simplemente porque digamos que vamos a ir de la mano todos juntos hacia un lugar. Pero entiendo que hace falta, digamos, ciertas líneas de coincidencia, ciertos puntos de apoyo para trazar un horizonte común. Eh, ¿Cuál le ves vitalidad a esta posibilidad de trazar ese horizonte en esta circunstancia tan particular que estamos viviendo? El 80% de los argentinos apoya lo que hace el gobierno con respecto a la pandemia, con lo cual hay una base de legitimidad muy fuerte que hace que sea posible no desaprovechar el momento, ¿no? Y hay que ser muy consciente de qué pasos dar y con qué ritmo dar esos pasos para que esa legitimidad no se pierda, ¿no? Eso también hay que pensarlo. Y yo creo que la pandemia, el coronavirus, la cuarentena, es un gran reseteo del sistema político, social, económico eh, y cultural de la Argentina, de Sudamérica y del mundo, ¿no?
Ya cuando veo a Macron diciendo, interpelando al Estado y hablando del estado de bienestar de las décadas del 60, ya veo que hay algo que cambió en el mundo, ¿no? Cuando veo a los países neoliberales infectados y llenos de muertos, como en Brasil, como en Estados Unidos y como en Inglaterra, que están liderando los rankings de muertes, y los veo deslegitimados, los veo con problemas internos, noto que hay la posibilidad de un nuevo consenso, ¿no? Y es de un consenso más ligado a la necesidad de humanizar un sistema económico que se había vuelto francamente destructivo para el ser humano y para el, eh, para el planeta, ¿no? ¿Esto significa que el futuro sea mejor? No lo sé, pero significa que podemos repensarlo, que podemos sentarnos a dialogar sobre qué país y qué mundo queremos. Ese reseteo me parece que eh, es preferible ese reseteo que la lógica de no poder discutir ni pensar nada, ¿no? Así es. Bueno, Hernán, repito el agradecimiento y bueno, a quienes han estado siguiendo la transmisión, les contamos que el ciclo va a continuar, todavía no tenemos una fecha fija establecida, entendemos que en el próximo encuentro vamos a estar con Araceli Bellota charlando un poco sobre también estos temas de la historia argentina y la actualidad de nuestro país. Vamos a ir cerrando, agradeciéndole otra vez a Hernán y bueno, estamos en contacto. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas. Les mando un abrazo.